Tal? ¿Cómo están, amigos de Revelaciones de la Octava Digital? Un nuevo capítulo, por supuesto, de espacio de análisis, de información, de opinión, en donde hablaremos de los famosos think tanks, centros de pensamiento, centros de análisis, centros de opinión, que han generado tanta y tanta controversia. ¿Quién los financia? ¿Quién está detrás de ellos? ¿Cuál es la relación que existe con el poder? ¿Cómo han podido influir en la opinión pública? ¿Qué intereses defienden en realidad? Se encuentra con nosotros un periodista independiente, un hombre que ha dado seguimiento a este otro tema que vamos a profundizarle, por supuesto, en donde se involucra incluso por ahí un personaje como Claudio X González, Enrique Peña Nieto, en fin. Se encuentra con nosotros el periodista Manuel Hernández Borboya, quien saludo con muchísimo gusto, de verdad. Manuel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Un saludo para ti y para todo tu auditorio. Muchas gracias, Manuel. Oye, pues yo la primera pregunta que te haría, las élites empresariales, ¿cómo las élites empresariales, Manuel, utilizan a estos think tanks para defender sus intereses? ¿Cómo es esta forma de operar? ¿Cuál es la relación que existe entre estas? Una relación, tú eres el experto, que se podría considerar hasta perversa. Bueno, pues a final de cuentas, hasta el mismo nombre de los think tanks, tanques de pensamiento, pues ya te habla de una connotación de guerra, de disputa política. Entonces, a final de cuentas, estos centros, estas organizaciones, se utilizan para pues ir generando y moldeando a la opinión pública. Son centros que generan información en función de ciertos intereses, de ciertos grupos que los financian, con ciertas ópticas muy definidas, y esta elaboración de datos, de informes, pues permite como generar espacios de conversación, insertarse en los medios de comunicación, y a partir de ahí pues ir generando ir moldeando a la opinión pública en ciertos aspectos muy concretos que les interesan a estas organizaciones. Entonces, a final de cuentas, pues sí, el modo en que se financian tiene mucho que ver pues con los intereses que normalmente suelen defender estas organizaciones. Sería como muy contradictorio que alguien le meta dinero que algún gobierno o alguna organización le meta dinero a una de estas organizaciones no gubernamentales, pues que fuera ajena o contraria a sus intereses, ¿no? Entonces, a final de cuentas, pues sí hay una correlación entre quienes financian y quienes y el tipo de información que generan estos centros. Manuel, poniéndole nombre y apellido, y sobre todo por la polémica que se ha generado en el caso de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, algo que me llama mucho la atención por parte de mexicanos, ¿quiénes son? ¿Cuáles son los magnates que están financiándola? ¿Y en dónde surge esta relación con los Estados Unidos? Bueno, pues Mexicanos contra la Corrupción, como bien sabemos, pues es una organización fundada por el empresario Claudio X González, Guajardo, el hijo. Que pues de alguna manera pues es parte del clan de Claudio X González Laporte, el padre, que como bien sabemos pues durante mucho tiempo fue quizá el mayor operador político de las cúpulas empresariales, desde el Centro Mexicano de Negocios, que antes se llamaba Centro Mexicano de Hombres de Negocios, pero ya nada más CMN, y que esta era pues la cúpula de las cúpulas empresariales, era la élite entre la élite de los empresarios en México, y que a final de cuentas pues desde hace muchos años tiene una agenda política muy marcada. Lo recordamos muy activamente en las elecciones presidenciales de 2006, con toda la historia de lo que algunos consideramos fue un fraude electoral, que ya es bien conocida, y pues a partir de ahí pues han seguido con una agenda política muy marcada. Digamos que muchos de estos financiamientos que está recibiendo Mexicanos contra la Corrupción pues provienen de este círculo de empresarios afines a Claudio X González, como por ejemplo Grupo Lala, Cinépolis, el dueño de Cinépolis también ha aportado ahí algo de dinero, los dueños de algunos bancos o directivos, el mismo Valentín Díez, que era parte del consejo directivo de Grupo Modelo. Entonces digamos que hay un sector de empresarios que han sido articulados. ¿Perdón? Puro demócrata. Bueno, pues
Pues ya sabemos que muchas veces a las cúpulas empresariales, no solo de México, sino de todo el mundo, pues no les gusta mucho eso de la democracia, ¿no? O son demócratas mientras se vote como ellos quieren, pero cuando va contrario a los intereses de negocios, que muchas veces ellos están buscando, pues prefieren optar por candidatos o por partidos que puedan ser más afines a sus intereses o puedan proteger estos negocios privados por los que ellos están disputando, y que en buena parte pues explica mucho de por qué estos grupos empresariales le meten dinero a estos famosos think tanks. Oye, Manuel, precisamente ahorita que tocas este tema, Claudia X González, los X, en pocas palabras, fueron quienes impulsaron las reformas estructurales de Peña Nieto, particularmente lo que fue la reforma educativa, ¿no? La educativa y la energética, o sea, de alguna manera la educativa pues prácticamente era el borrador, digamos, pues lo escribió la organización Mexicanos Primero, tenía completamente esta óptica neoliberal de la competencia, etcétera, etcétera, y que pues fue impulsada ahí con algunas discusiones, porque tampoco creo que estuvieron del todo contentos en Mexicanos Primero cómo se dio este asunto, pero digamos que sí fueron aliados en ese proceso. La primera iniciativa que impulsó el gobierno de la República para transformar el país fue la reforma educativa. Con ella se elevó a rango constitucional el derecho a una educación de calidad. Cumplir este derecho implica el mejoramiento de escuelas y la profesionalización docente. Y por supuesto la reforma energética también fue un punto crucial en donde el mismo Claudio X González Laporte, el padre, se manifestó varias veces a favor de la reforma energética, y pues el sector empresarial en general avaló este asunto a través de precisamente los think tanks, los medios de comunicación, las organizaciones empresariales como el Consejo Coordinador Empresarial y otras, la Coparmex, etcétera, etcétera. La iniciativa de reforma energética. Esta reforma representa una de las más grandes oportunidades para México de los últimos años. Si llevamos a cabo esta reforma, bajará el precio de la luz y del gas. Igualmente, bajará el precio de los fertilizantes y, en consecuencia, nuestro campo producirá más, habrá más alimentos y a mejores precios. A partir de 2014, finales de 2014, principios de 2015, ocurre algo que todavía yo creo que nos falta documentar mejor, pero en algún momento de este periodo, estas cúpulas empresariales que habían sido beneficiadas con grandes condonaciones fiscales, por ejemplo, por montos grandísimos, dan un giro y empiezan a generar un discurso anticorrupción a través de algunos tanques de pensamiento como el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, el mismo que es el antecedente directo de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. De hecho, un informe que saca el IMCO con Mario Amparo Cázar sobre la corrupción en México es el antecedente directo de la creación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues para que estos grupos que apoyaban las reformas estructurales de Peña Nieto de repente pues se le fueran encima, ¿no? En la recta final de su gobierno. Yo creo que fueron varias cosas. Pues coincide con todo el desastre y el escándalo de Ayotzinapa, de las masacres de Tlatlaya, de las protestas del Politécnico, que muchas veces a muchos ya se les olvidaron, y el asunto de la Casa Blanca de Peña Nieto, ¿no? Que marcó un parteaguas en la administración. Ahí se acabó el sexenio de Peña Nieto, y yo creo que muchas de estas cúpulas empresariales, a partir de ahí, y los niveles de corrupción que había, por ejemplo, con los casos de Duarte y demás, empezaron a percibir que estos grandes niveles de corrupción y la arrogancia con la que gobernaron los llamados Golden Boys durante el virreinato de Enrique Peña Nieto, Videgaray, Lozoya, todos ellos, ¿no? Con todos esos personajes, pues ya representaba una amenaza a los intereses de estas cúpulas empresariales, porque de alguna manera, pues los grados de descomposición a los que llegó el pasado gobierno, la pasada administración y los partidos políticos, pues provocó una andanada popular, una movilización muy grande a favor de López Obrador, a quienes siempre han percibido estos grupos empresariales como una amenaza a sus intereses y que incluso pues lo han calificado como un peligro para México durante muchos años, ¿no? Entonces, al final de cuentas, creo que tuvieron algo de razón estas cúpulas empresariales en que los niveles de corrupción que ya había durante
ya no se podían ocultar ni con todo el dinero que Peña le metió a los medios de comunicación. Sí, porque Pues Televisa nos lo vendía como Saving México, ¿no? Sí, no solo Televisa, pero los medios internacionales también estaban en esta lógica, el Financial Times, la revista Times, que lo ponía como un salvador de México con sus reformas estructurales y demás, pues se les acabó desfondando el personaje. Entonces, a final de cuentas, yo creo que estas cúpulas empresariales fueron devoradas por su misma creación, porque a final de cuentas, pues Peña Nieto pues, era una creación de Televisa y todas las empresas afines a este asunto, ¿no? Oye, Manuel, uno de los trabajos que más destaca incluso Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad es la estafa maestra, que habla precisamente sobre el tema de Enrique Peña Nieto, de la corrupción. Es decir, que este trabajo periodístico de investigación fue hecho con dedicatoria precisamente al romperse esta relación entre los X González con el gobierno de Peña Nieto, en esta ruptura de cúpulas. No sé hasta qué punto fue así específico. De hecho, ya varios andábamos tras el tema de la estafa maestra. Que recordemos, lo había sacado la Auditoría Superior de la Federación. Entonces ya a varios ya le habíamos echado el ojo. Y a mí me parece pues hasta cierto punto normal que algunos medios como Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción, que tenía una agenda muy marcada en ese asunto, pues fueron a fondo en ese tema. Creo que hicieron un buen trabajo para documentar ese caso, pero sí de alguna manera pues ya iba una agenda marcada hacia qué puntos de la administración pública les interesaba, ¿no? Obviamente pues los casos de corrupción que se tocaron durante el primer año, de los más sonados fue ese, el de la estafa de la red de empresas fantasmas de Borge en Quintana Roo. Entonces empezaron como a atacar ciertos casos muy, muy específicos, muy concretos, de los que eran más sonados también, y hasta cierto punto me parece natural. No sé con qué tanta dedicatoria haya ido esa investigación hacia Rosario Robles, que yo creo que era uno de los personajes más turbios del sexenio de Peña Nieto. Yo, de hecho, cuando acaba el sexenio de Peña Nieto, pues yo sostenía que por lo menos debían de ir a la cárcel Rosario Robles y Emilio Lozoya, que pues medianamente ahí van, ¿no? Todavía no acaba de cuajar lo de Lozoya, pero lo de Robles pues ya era también demasiado evidente. Entonces, no sé hasta qué punto haya ido con dedicatoria ese caso concreto, pero sí es evidente que ya había una intencionalidad de estas cúpulas empresariales por marcar distancia sobre todo del gobierno de Peña Nieto, quien ya percibían como un peligro para sus intereses, y que a final de cuentas pues tuvieron razón, porque el pleito que tuvo Peña Nieto con Ricardo Anaya pues fue el gran impedimento para que pudiera volverse a unir el PRIAN, como había hecho durante los casi 30 años del proyecto neoliberal, y pues eso permitió, entre otras cosas, pues que sumado a la movilización popular que generó en ese entonces candidato López Obrador, pues que se pudiera concretar este cambio de régimen político que todavía está en fase incipiente y en busca de consolidación. Claudio X, padre, mi querido Manuel, sigue siendo hoy por hoy el jefe de jefes, mientras que su hijo es el roto. Me parece que Claudio X González Laporte, el padre, sigue siendo el jefe del clan, pero de alguna manera pues sí le ha ido pasando poco a poco la estafeta al hijo, a Claudio X González Guajardo, que hoy lo vemos muy activo pues como el principal artífice de la coalición electoral PRI-PAN-PRD, que es el principal referente del bloque opositor en México, y que a partir de estas organizaciones que él ha financiado o que él dirige, se ha mostrado como un férreo opositor al gobierno de López Obrador, y que incluso ha emprendido varios recursos legales para frenar varias de las obras insignia de infraestructura de la actual administración, como la refinería de Dos Bocas, principalmente el aeropuerto, que fue un golpe muy duro y fue un manotazo que le dio López Obrador a las cúpulas empresariales, incluso antes de asumir el poder, y que era un poco como para marcar en qué términos se iba a dar la relación entre estas élites económicas que durante todo el régimen neoliberal pues habían hecho lo que ellos querían. Prácticamente ellos eran los que gobernaban el país
más allá de a quien pusieran ellos de presidente en turno, ¿no? Entonces esta confrontación entre López Obrador y las élites empresariales pues se ha dado incluso antes de empezar el sexenio de López Obrador, y lo vimos con la consulta del aeropuerto que causó muchas molestias, pero que también ha habido recursos legales pues en otros casos como el Tren Maya y demás, es decir, prácticamente todo lo que donde el gobierno federal ha puesto la mira, pues estos think tanks y estas organizaciones se han encargado como de generar una campaña mediática en contra, que tiene mucha repercusión en los medios, porque a final de cuentas los medios también son empresas y muchos de los dueños de los grandes medios de comunicación en México pues son afines a estos grupos empresariales. Sí, que a final de cuentas están buscando defender sus propios, como bien mencionaste, sus propios intereses, sus propios espacios, aunque lo hagan de una manera, pues insisto, ¿no?, de verdaderamente deshonesta, perversa, que a lo que busca es seguir enriqueciéndose, seguir metiéndose la lana en los bolsillos y no mejorar este país. Sí, pues ahora sí que cada quien ve por sus intereses. A mí me parece que pues esta posición deja de lado muchas cosas, ¿no? Porque si bien es cierto que estas élites que han controlado el país, que son realmente los beneficiarios de las privatizaciones que vienen desde Salinas de Gortari para acá, prácticamente, pues sí se enriquecieron mucho, generaron mucho dinero, pero pues se desfondó la base social que sostenía el país. Entonces a final de cuentas no te sirve de nada generar o guardarte mucho dinero en los bolsillos cuando no puedes salir a la calle con el miedo de que te van a secuestrar o que puedes ser víctima de los altos niveles de violencia que existen en el país, ¿no? Entonces esta descomposición social pues es consecuencia en gran parte de la ambición desmedida de estos grupos de élites económicas que con el fin de maximizar sus ganancias pues acabaron precarizando al sector de los trabajadores. Se ocasionó una oleada migratoria sin precedente en la historia reciente de México, y pues ya no digamos con todo el tema del narcotráfico y la infame guerra emprendida por Felipe Calderón, que recordemos pues fue el candidato de muchos de estos grupos, ¿no? Sí, que recuerdo perfectamente la narrativa en medios afines, como bien lo señalas. Yo recuerdo perfectamente cómo había programas de opinión en donde se defendía la guerra de Felipe Calderón Hinojosa, ¿no?, en donde se destacaba incluso el papel del presidente, el caso también de los Kraus, el caso de quienes justificaban directamente, pues literal, la masacre que estaba llevando a cabo el presidente panista. Sí, se hablaba mucho de la valentía con la que estaba actuando Felipe Calderón, que tomó una decisión difícil de emprender una guerra y demás, y muy poco se hablaba, por ejemplo, pues de los vínculos tan turbios que tenía Genaro García Luna, que eran conocidos desde el sexenio de Fox, con varios grupos del crimen organizado, y que pues han quedado cada vez más evidenciados ahora que se le está siguiendo un proceso judicial a Genaro García Luna en Nueva York, precisamente por ser señalado por autoridades de Estados Unidos de ser colaborador del cártel de Sinaloa y ser acusado del tráfico de cocaína y otras linduras, ¿no? Todos esos temas pues pasaron muy de largo en los grandes medios. Se impuso una narrativa muy afín a esta guerra que pues hasta el día de hoy sigue cobrando víctimas, los saldos y las secuelas que dejó para el país, que lo convirtió en una fosa común. Al país, México se convirtió en una fosa clandestina a partir de ahí. Desde el 2006, fíjese lo que son las cosas, han pasado ya 3 presidentes, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador, 7 gobernadores, 2 veces Fausto Vallejo, el interino Jesús Reina, Lázaro Cárdenas Batel, Leonel Godoy, Silvano Aureoles, Salvador Jara, y Michoacán sigue siendo un territorio violento de desplazados, narcopolítica y narcoeconomía. Y este tema pues parece que a las cúpulas empresariales no les parece una atrocidad del tamaño que es, ¿no? Y eso se refleja un poco también en las coberturas mediáticas que vimos durante mucho tiempo. Yo recuerdo muy bien, por ejemplo, cuando pasó la masacre de Nochistlán, en la que el gobierno de Peña Nieto y fuerzas federales asesinaron maestros que protestaban contra la reforma educativa de manera pues abierta, había videos, claro, escenas del combate. Pues ese tema se minimizó completamente en los medios de comunicación, precisamente porque no iban acordes a los intereses de las cúpulas empresariales que apoyaban la reforma educativa de Peña Nieto, y que justamente pues se lanzó toda una cruzada en contra del sector magisterial
calificándolos de vándalos, de rijosos, de inconformes, así tratando de retratar al sector magisterial pues, de una forma muy peyorativa, con el fin de imponer estas agendas, que a final de cuentas muchos de los grandes temas que vemos en los medios de comunicación son los intereses de las agendas empresariales. Cuando hay cosas que criticar al gobierno de López Obrador que no forman parte de esta agenda empresarial, pues los temas se pasan de largo. A mí lo recuerdo también con la termoeléctrica esta de Huesca, Morelos, en la que hubo un enfrentamiento de López Obrador con campesinos de Morelos, y ese tema, a pesar de que para mí pues planteaba una de las grandes contradicciones de la Cuarta Transformación, pues tampoco vimos que se hiciera escándalo, porque los intereses de las cúpulas empresariales estaban a favor, en ese caso, de echar a andar el proyecto de la termoeléctrica. Manuel, en los últimos días el propio presidente de la República dice que Estados Unidos de una u otra manera está financiando a mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Pertenece a particularmente el caso del hijo, que se ha vuelto un personaje político. Está metido directamente en la política, está impulsando una alianza de estos tres cascarones políticos llamados PRI, PAN y PRD, y que le está jugando en sus cartas en ese sentido. ¿Qué tanto el presidente tiene razón al hablar de un injerencismo por parte de Estados Unidos, una política injerencista, por parte de los Estados Unidos, y qué tanto influye precisamente en la agenda de mexicanos contra la corrupción esa relación con la Unión Americana? Yo creo que hasta cierto punto tiene razón de que es una política injerencista. Recordemos que estas agencias estadounidenses, la USAID, que es la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, y la NED, la National Endowment for Democracy, pues son dos agencias, una que busca financiar proyectos de infraestructura y cosas así en el país, y la otra busca fortalecer la democracia con todo lo que eso implica desde la visión de Estados Unidos, ¿no? Incluso está documentado cómo esta organización, mejor conocida como NED, pues fue creada durante el gobierno de Ronald Reagan a principios de la década de los 80s, precisamente para encubrir muchas de las operaciones clandestinas que llevaba a cabo la CIA en otros países para financiar a grupos opositores a sus intereses en el contexto de la Guerra Fría. De hecho, Dolia Esteves, la periodista, sin embargo, acaba de publicar un texto al respecto, documentando como toda esa parte y dando como las razones que le han referido desde NED, de que ellos son una organización que financia sin fines políticos y demás. Y me parece que sí es bueno escuchar esa otra parte, pero también es cierto que no es un tema que se haya quedado únicamente en la Guerra Fría, como parece o da la impresión de que plantea Dolia Esteves en su texto, ¿no? Ya que, por ejemplo, el CELAC, que es una de las organizaciones que está justamente generando insumos desde una perspectiva de la izquierda latinoamericana, pues ha documentado cómo la USAID y NED, por ejemplo, pues fueron dos organizaciones que fueron claves para ir construyendo el escenario de golpe de Estado que vivimos en Bolivia en 2019, que de alguna manera pues estas organizaciones, el ruido que van generando en la sociedad, el acceso tan fácil que tienen a los medios de comunicación, va generando un ambiente de encono social que se amplifica de manera artificial, por llamarlo de alguna manera, y que de alguna manera en el caso boliviano pues se cerró la pinza con la operación política de la OEA, que como sabemos pues la Organización de Estados Americanos responde a los intereses de Washington. Entonces de alguna manera pues ahí se cerró la pinza para concretar el golpe de Estado, que afortunadamente pues toda la dictadura que hubo en Bolivia durante un año pues no les duró más, porque pues, no se podía sostener, no contaban con apoyo popular, y regresó, digamos, el partido más al poder por allá. Pero en este caso a mí me parece muy representativo pues de cómo operan estas agencias estadounidenses, ¿no? Y aquí en México pues ya tenemos una larga experiencia complicada con las agencias estadounidenses. Recordemos, pues por ejemplo, cómo introdujeron armas y se las dieron a los cárteles de la droga, supuestamente para rastrear el tráfico de armas, y que muchas de esas armas fueron utilizadas para asesinar civiles, ¿no? Por parte de estos grupos del crimen organizado. Entonces, eso de que son simples organizaciones no gubernamentales que financian
causas, de buenas intenciones, pues yo creo que habría que verlo con mucha sospecha. Oye, ahorita que mencionabas el tema de Bolivia, la injerencia por parte de los Estados Unidos de estas organizaciones, esta derecha de Claudia X González, de Alberto Ramírez, de Alberto Mailleres, de estos grandes personajes de estas cúpulas que han explotado este país durante tantos años, tú desde tu expertise, desde tu análisis, ¿consideras que puede llegar a ser una derecha golpista, una derecha incluso, sin una derecha golpista como la conocemos o como se ha manejado históricamente, sí con el golpe suave, con el golpe blando? Pues yo creo que yo ya los veo en una lógica pues del golpe blando y del golpe duro. O sea, ayer, en estos últimos días, leía, por ejemplo, las declaraciones de Felipe Calderón, me parece que fue en Yucatán, donde las hizo, sí. Sobre hacer un levantamiento a las armas, y después le matizó y dijo que no eran las armas, sino a través del voto y demás. Pero como que este tipo de expresiones que de repente se le salen a estos personajes de la derecha mexicana, pues creo que retratan muy bien ese sentir, que a lo mejor no se dice tan públicamente, pero claro que está latente, ¿no? O sea, yo sí veo que hay disposiciones golpistas muy, muy claramente, y lo vemos, por ejemplo, en la manera en que algunos sectores como los Krause, pues continuamente le piden ayuda a personajes como el presidente Joe Biden para que intervenga en México, como si fuéramos un protectorado, una colonia gringa declarada, ¿no? Entonces, yo creo que el afán golpista pues está ahí muy, muy latente entre estos grupos que están tratando de impulsar una retórica muy parecida pues a la que utiliza, por ejemplo, la derecha en Venezuela, para tratar de decir que lo que se está gestando aquí es un desastre, que se necesita apoyo internacional. Pues incluso también había sectores que estaban denunciando a López Obrador ante la OEA, ¿no? Con la esperanza de que la OEA interviniera al estilo de Bolivia, de Venezuela, mientras vemos que eso mismo la OEA pues no ha hecho en lugares como Colombia, donde sucede lo contrario. Y a final de cuentas creo que es una característica muy particular, no solo de México, sino de toda la política latinoamericana. Vemos que se repiten estos esquemas de que las derechas o las oligarquías de origen criollista, que tienen mucha afinidad con todo lo que es Europa y Estados Unidos, pues continuamente están como apelando a que estos poderes intervengan cuando hay gobiernos denominados populistas o populares que gobiernan dando prioridad a los sectores o en los extractos sociales más bajos y no tanto a los intereses de las cúpulas empresariales. Entonces eso ha sido una constante en todo el continente y creo que pues México no es la excepción. Mi querido Manuel Hernández Borbolla, periodista independiente, usted lo acaba de escuchar aquí en Revelaciones. Te agradezco muchísimo estos minutos, Manuel. No, muchas gracias a ti por la invitación y un gusto platicar contigo de estos temas.